Buenas tardes a todos. En esta ocasión vamos a ver cómo podemos demostrar algunas identidades trigonométricas. Para ello, lo que tenemos que hacer es recordar las identidades recíprocas, las cuales son seno de alfa igual a 1 entre cosecante de alfa, coseno de alfa igual a 1 entre secante de alfa y tangente de alfa igual a 1 entre cotangente de alfa. Recuerden que en este caso alfa simboliza el ángulo de referencia. Y bueno, también vamos a tener sus inversas. Además, debemos recordar las identidades de cociente. Esas identidades son dos, que es tangente de alfa es igual a seno entre coseno de alfa y cotangente de alfa es igual a coseno entre seno de alfa. Y también vamos a recordar las identidades pitagóricas. Estas son tres. Seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es igual a 1. Tangente cuadrada de alfa más 1 es igual a secante cuadrada de alfa. Y 1 más cotangente cuadrada de alfa es igual a cosecante cuadrada de alfa. Siempre tengan en mente que en este caso alfa es el ángulo de referencia. Obviamente en los ejercicios no vamos a utilizar todas las identidades, únicamente vamos a utilizar las necesarias. Pero antes de pasar a las demostraciones, hay que notar algo. Como no hay un proceso de demostración, es decir, una serie de pasos, únicamente se sugiere iniciar con el lado más complejo o elaborado de la igualdad para llegar a demostrar el lado más sencillo. Vamos a ver cómo podemos hacerlo. Nos piden demostrar que seno de x es igual a coseno de x entre cotangente de x. Aquí lo que nosotros podemos hacer es demostrar que la parte derecha es igual a la parte izquierda de esta igualdad. Ahora, lo que podemos hacer con la cotangente es escribir esta identidad. Cotangente de alfa igual a coseno entre seno, para que dejemos esta parte derecha en términos de senos y cosenos. Sustituyendo nos va a quedar de esta forma. Seno de x es igual a coseno entre coseno de x entre seno de x. Ya sustituimos esta identidad de cociente. Ahora vamos a simplificar. Esto lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a multiplicar coseno de x por seno de x y lo vamos a dejar en el numerador. Y después vamos a multiplicar este 1 que está abajo de coseno de x pero que no se ve con coseno de x que está en el denominador. Y entonces nos queda de esta forma. Coseno de x por seno de x nos queda coseno de x por seno de x en el numerador y 1 por coseno de x nos da coseno de x. Como ustedes pueden ver, coseno de x entre coseno de x se va. Y finalmente nos queda que seno de x es igual a seno de x. Entonces, esta identidad es correcta. Vamos a pasar a otro ejemplo. Nos piden demostrar que cosecante de alfa entre tangente de alfa más cotangente de alfa es igual a coseno de alfa. Vamos a empezar con el lado más complejo, que es el del lado izquierdo. Nosotros podemos sustituir tangente de alfa por seno de alfa entre coseno de alfa, porque es una identidad de cociente. La cotangente de alfa también la podemos sustituir por coseno entre seno de alfa. Y además, la cosecante de alfa la podemos sustituir por 1 entre seno de alfa, que es una identidad recíproca. Si nosotros hacemos eso, pues vamos a dejar todo en términos de senos y cosenos. ¿Por qué hacemos eso? Porque del lado derecho tenemos coseno de alfa. Vamos a hacerlo y nos queda de esta forma. La cosecante de alfa es 1 entre seno de alfa. Y eso va a estar dividido entre seno de alfa entre coseno de alfa, que es el equivalente a la tangente, más coseno de alfa entre seno de alfa.
que es el equivalente a la cotangente. Después de esto, vamos a hacer lo siguiente. Aquí en el denominador de esta fracción tenemos una suma de fracciones. Vamos a hacerlo como una fracción normal, es decir, vamos a encontrar el común denominador multiplicando coseno de alfa por seno de alfa. Eso nos va a dar seno de alfa por coseno de alfa. Y después vamos a multiplicar cruzado. Seno de alfa por seno de alfa me va a dar seno cuadrado de alfa. Más coseno de alfa por coseno de alfa, coseno cuadrado de alfa. Y nos va a quedar de esta forma. Aquí lo único que estamos haciendo es trabajar este denominador donde tenemos una suma de fracciones y como ustedes pueden ver, en el denominador tenemos seno de alfa por coseno de alfa, que fue la multiplicación de los denominadores, y después al multiplicar cruzado tenemos seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa. Si ustedes son observadores, seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es igual a ¿qué? Es igual a 1. Entonces, esto lo podemos escribir como 1 entre seno de alfa, que es esto de aquí, entre 1, que es el equivalente de esta parte, entre seno de alfa por coseno de alfa. Y aquí nada más le agregamos es igual a coseno de alfa, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una división de fracciones. Y esto se hace de la siguiente forma. Vamos a multiplicar este 1 por seno de alfa por coseno de alfa. Y eso va a quedar en el numerador. Después vamos a multiplicar seno de alfa por este 1 de aquí. Y eso va a quedar en el denominador. Nos queda de esta forma. Seno de alfa por coseno de alfa en el numerador entre seno de alfa en el denominador. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos seno de alfa y aquí tenemos seno de alfa. Estos dos se van y finalmente nos queda que coseno de alfa es igual a coseno de alfa. Entonces ya demostramos que esta igualdad es verdadera. Espero que con estos ejemplos puedan hacer de manera correcta su actividad.